vamos. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Supongo que la mayoría estuvo en la conferencia de anoche. Bien, bárbaro. Y les dije, bueno, lo más tétrico pasó, porque lo más tétrico consistió justamente en explicar qué era la ideología de género, sus orígenes, sus teorías, y a todo eso nos dedicamos anoche. Ahora la intención es tomarme un buen tiempo, 1 hora y media, pero les aseguro que se va a pasar rápido y que voy a intentar no quedarme corto, porque tenemos mucho de qué hablar. Y esto tiene que ver con poder analizar el escenario político y cultural en el cual nosotros nos estamos moviendo. Vamos a tratar de resetar cosas en esta charla. Ayer hablamos de qué teníamos enfrente, contra qué nos estamos enfrentando, qué está poniendo en peligro nuestras familias, qué está poniendo en peligro la vida, qué está poniendo en peligro la libertad. Ahora, vamos a hablar sobre qué podemos hacer nosotros frente a esto. Para eso, vamos a la próxima, por favor. Próxima, esto lo hablamos ayer, no lo vamos a repasar porque no vamos a tener tiempo. Quiero conceptualizar un poquito la idea de batalla cultural. Lo que nosotros estamos viviendo en este momento es una batalla de tipo cultural. Y por ser cultural, no se vayan a pensar ustedes que es menos nociva que una batalla militar. Tampoco se vayan a pensar que por ser cultural es menos nociva en términos de víctimas. ¿Cuántas víctimas se ha llevado ya el aborto? ¿Cuántos niños ha asesinado ya el aborto? En los Estados Unidos, desde el año 73 que se legaliza, desde el año 73 hasta hoy, más de 60 millones de muertos se ha llevado el aborto. Las batallas culturales a menudo son más nocivas que las batallas militares porque por lo menos en las batallas militares escuchamos las bombas, escuchamos los disparos, vemos correr la sangre, vemos a los muertos en las calles. En las batallas culturales nos van matando de a poco sin que ni siquiera nos demos cuenta, porque lo que matan son los fundamentos de nuestras vidas, los fundamentos de nuestra libertad. ¿Qué es entonces una batalla cultural? Vamos a la próxima, por favor. Para definir una batalla cultural, lo primero que tenemos que saber es a qué nos referimos cuando hablamos de cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es un libro de Shakespeare, la cultura es un libro de Vargas Llosa, la cultura es un libro de García Márquez, la cultura es Harry Potter. No, la cultura es mucho más que eso. La cultura para la sociología es el campo específico de lo intelectual y de lo artístico, de cuyo seno irradian tipos particulares de ideologías, signos, valores, creencias y normas que terminan caracterizando la vida social. Cuando hablamos sobre las costumbres, sobre los modos del habla, sobre las creencias, sobre los ritos, cuando hablamos sobre todo aquello que caracteriza nuestra vida social como tal, estamos hablando de elementos culturales. En una batalla cultural, lo que está en juego es una cultura. Pero nosotros hemos definido solamente cultura. Nos falta hablar un poco sobre batalla, porque estamos hablando de batalla cultural. Para ello vamos a la próxima. ¿Qué es una batalla? Una batalla es un tipo de conflicto que se caracteriza por tener ciertos componentes. Esos componentes son estrategias, tácticas, hay una dirección consciente en las batallas y una batalla está enmarcado en un conflicto de cierta envergadura. Por ejemplo, ¿cuáles son los equipos de fútbol más importantes de Perú? La U, Alianza y la U. Bueno, pongamos que juega Alianza contra la U, no sé. Gana Alianza. Y digamos que los barrabravas, los hinchas de los equipos, en estas cosas que suelen pasar en el fútbol, se empiezan a tirar piedrazos y empiezan los puñetazos y empieza la riña y hay un descontrol total. ¿Estamos frente a una batalla? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos frente a una batalla en una situación como esa? Por ahí va.
¿Quién lo dijo? No hay. Es una escaramuza. Eso es una escaramuza. Salimos a bailar a una discoteca y vemos que de golpe no sé quién porque la novia de este otro y empiezan a los puñetazos. Eso no es una batalla. Para que haya una batalla se tienen que dar ciertos componentes, tiene que haber una conciencia sobre la envergadura del conflicto, las formas de elaborar estrategias, las tácticas que dirigen cada movimiento de esa batalla. Una batalla cultural, vamos a la próxima, entonces, ¿qué es? Juntamos cultura, juntamos batalla, tenemos una noción de cultura, tenemos una noción de batalla, y una batalla cultural entonces es una contienda, es decir, un conflicto, un choque, por la definición de los elementos dominantes de una cultura, y esto es lo más importante, cuidado, mucha atención, no son cosas fáciles, donde la cultura aparece al mismo tiempo como medio y como fin de una disputa de relativa magnitud. Vuelvo. ¿Qué es una batalla cultural? Es un conflicto por la definición de los elementos dominantes de una cultura, donde la cultura aparece al mismo tiempo como medio y como fin de una disputa de relativa magnitud. Esto lo vamos a clarificar con un ejemplo. Supónganse, a ver, ¿qué país no les gusta? Difícil la pregunta, ¿no? Digamos, ¿sos argentino o qué? Vamos a poner que el régimen de Maduro, mejor dicho, más que país que no te gusta, ¿qué régimen? Esa es la pregunta. ¿Qué régimen no te gusta? Vamos a poner, el régimen de Maduro invade Perú. Vamos a suponer. Digo, algo de eso está pasando en la región en este momento, cuidado, ¿eh? Lo que pasó en Chile ahora no es una cuestión espontánea, guarda. Maduro invade Perú, invade Lima. Y el ejército de ocupación a punta de pistolas dice, se cierran desde este momento todas las iglesias. Desde este momento el ejército de ocupación se hace cargo de la educación de sus hijos. Desde este momento queda prohibido creer en Dios. Desde este momento se cambia la bandera. Desde este momento se cambia el himno. ¿Estamos frente a una batalla cultural? Levante la mano quien piensa que sí. Déjela arriba. Ok. Ahora levante la mano quien piensa que no. Y el resto no sabe, no contesta. Hay dos personas que, a ver, por ahí alguien dijo que no. ¿Querés ponerte de pie y contarme por qué pensás que no? Porque vos tenés razón. ¿Por qué pensás que eso no sería una batalla cultural? No, en verdad sí hay. A ver vos, atrás. Por ahí va mejor, por ahí va mejor. ¿Por qué no hay una batalla cultural? Porque el fin es la cultura en la medida en que te están cerrando las iglesias, te están cambiando la bandera, te están cambiando todo. Pero el medio no es la cultura, el medio son las armas de un ejército. El medio en la batalla cultural es la cultura misma. La cultura es el medio y es el fin. ¿Cuál es el medio cultural? Medios de comunicación, escuelas, universidades, ONGs, instituciones internacionales, organizaciones internacionales. Para hablar de batalla cultural tenemos que pensar en una penetración cultural que no tiene que ver con una imposición a punta de pistola, sino con un trabajo progresivo sobre nuestra mente, a través de dispositivos culturales que son, por ejemplo, los que hemos mencionado, los más característicos. Lo que hoy estamos viviendo no es una batalla militar, es una batalla cultural, pero la agresión existe. Y es más nociva todavía que la militar porque no nos damos cuenta que existe. Y por eso no podemos reaccionar. Vamos a la próxima, por favor. Entonces yo he traído hoy para ustedes un esquema para que nosotros podamos pensar estas cuestiones. Yo creo, a ver, la intención de esta charla es que nosotros podamos pensar estratégicamente. Porque solo pensando estratégicamente podemos elaborar acciones que sean realmente eficientes y eficaces. Este es el mapa del poder. Hoy nosotros estamos lidiando con esto que ustedes ven en pantalla. El juego tiene 3 niveles. El juego en el cual estamos inmersos hoy con el tema ideología de género tiene 3 niveles.
Lo que hemos llamado batalla cultural, cuyos agentes son medios tradicionales de comunicación, la farándula, vamos a hablar de todo esto, los movimientos sociales, los medios digitales, las redes sociales, las ONGs, los think tanks, ya vamos a ver qué son esas cosas, las familias, los colegios, las universidades, me faltó en el mapa. Hay una batalla política, que es la batalla que se da en el seno del Estado, donde batallan los partidos políticos, los dirigentes políticos, los poderes que tiene el Estado, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Ustedes fíjense que en muchos de nuestros países la agenda de género avanza no por el legislativo, sino por el judicial. Ecuador, por ejemplo. Colombia, por ejemplo. Aquí en Perú algo también de eso hay. Y arriba de todo hay un juego internacional, del cual también vamos a hablar. Hay fuerzas internacionales que están imponiendo esta agenda, que baja en cascada. Esas fuerzas internacionales impactan tanto sobre la batalla política como sobre la batalla cultural, y hay dos agentes bien particulares: organizaciones internacionales y ONGs internacionales. No son lo mismo. Organizaciones internacionales son, por ejemplo, la ONU, OEA, UNICEF, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Fondo de Población de la ONU. ONGs internacionales, por ejemplo, ¿les suena Planned Parenthood? Eso es una ONG internacional, IPPF, la versión internacional de Planned Parenthood. Por ejemplo, la Ford Foundation, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, la Fundación de Bill y Melinda Gates, Open Society de George Soros. Vamos a hablar de todo eso. Este es el mapa del poder. Lo vamos a analizar punto por punto en esta hora y 18 minutos que me queda. Próxima, por favor. Agentes de la batalla cultural. Vamos a empezar por lo más bajo. En lo más bajo estamos nosotros, Nuestra lucha en este momento es esa. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos ni en ONGs internacionales ni estamos en el Estado. Estamos dando luchas al nivel de la cultura. Vamos a ver uno de estos agentes, medios tradicionales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Nosotros tenemos alguna ventaja en términos de los medios tradicionales de comunicación? Los medios tradicionales, vamos a poner por ejemplo, el comercio, RPP. ¿Qué otro más es bastante conocido acá? ¿Qué otro medio tradicional? ¿Qué diario, qué radio, qué televisión? La República. ¿Son funcionales a la ideología de género o defienden la vida y la familia? En general son funcionales a la ideología de género. A mí no me quisieron invitar nunca más de RPP desde que esta periodista me quiso enseñar las tetas. No sé si ustedes lo habían visto. Desde ese momento ya nunca más me quisieron invitar. Generalmente nos silencian, hacen como si nosotros no existiéramos. Ya vamos a ver por qué. Vamos a la próxima. Próxima, por favor, también. Próxima. Próxima. ¿Cómo nos afectan los medios de masa? A través de tres formas que han quedado muy bien explicadas por la psicología social. Una es el framing, que se llama enmarcado. Las noticias se enmarcan. No se piensen ustedes que todo lo que ven en los medios de comunicación es información objetiva. Cada palabra escogida en un titular, cada fotografía escogida para ilustrar, cada bajada de línea que tiene una noticia, tiene siempre un enmarcado, hay una intencionalidad. El priming, o en español, el primado. ¿Qué es el primado? Se los pongo con un ejemplo muy simple. Yo les pongo una cartulina de color amarillo y les digo, mire fijamente esta cartulina de color amarillo, y ustedes la ven durante un rato. Y les digo ahora, dígame el nombre de una fruta. ¿Qué fruta se le viene a la cabeza? Banana, plátano, piña, ¿no? El primado existe cuando se genera un efecto en otro campo a partir de un estímulo psicológico previo. Los medios de comunicación nos estimulan, nos hiperestimulan constantemente, incluso insertando en nosotros determinadas palabras que nosotros terminamos utilizando sin saber ni siquiera qué significan. Ayer lo hablábamos, ¿se acuerdan que hicimos el juego de la destrucción y la deconstrucción, el patriarcado, etcétera? Todos ustedes ya recontra conocían todas estas palabras porque son las palabras que están siendo primadas en sus cabezas en este mismo momento. Y el tercer punto es lo que se llama agenda setting o establecimiento de agenda, que es una teoría muy importante dentro del análisis de medios de masas porque establece que
Quizás los medios no tengan el poder de decirte qué tenés que pensar, pero sí tienen el poder para decirte en qué tenés que pensar. Los medios de comunicación lo que hacen es establecer una agenda pública. Ellos establecen cuál es el tema importante del momento y cuál no es el tema importante del momento. Un ejemplo, el aborto en Argentina el año pasado. En Argentina, por año, por abortos ilegales, mueren 19 mujeres. Por año. Por cáncer de mama, mueren más de 6.000 mujeres por año. De hambre, en la Argentina se murieron el año pasado más de 500 mujeres. De hambre. Y el tema que nos mantuvo en un debate de un año entero, ¿cuál fue? El aborto. Era el problema de la salud pública argentina. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación lo establecieron así en la agenda. No hay ningún pañuelito de ningún color para el cáncer de mama. Al Estado no le interesa la prevención de cáncer de mama, de cáncer de cuello de útero, que también está matando a miles de mujeres argentinas. El gran tema era el aborto, porque así se estableció en la agenda comunicacional. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Vamos a la próxima. Porque otro de los objetivos de esta charla, que van a ver que va a quedar corta, es que nosotros tengamos la capacidad crítica de analizar lo que vemos en los medios de comunicación para no tragarnos lo que los medios de comunicación nos venden. Ángela Ponce, habíamos hablado de este caso ayer, ¿se acuerdan? El titular que elige el Universal de México es: Ángela Ponce no me hizo mujer tener vagina. Acá tenemos un enmarcado clarísimo. Acá hay una selección de una idea fuerza, en un caso paradigmático: no me hizo mujer tener vagina. ¿Qué significa esto? Ser mujer no depende de tu biología. ¿Por qué? Bueno, porque Ángela Ponce no la hace mujer su biología. Es mujer a pesar de su biología. Acá se ve claramente el enmarcado y evidentemente si uno no tiene la capacidad crítica para darse cuenta de esto, bueno, va a leer este titular y va a leer y consumir la noticia. Vamos a la próxima. ¿Se acuerdan de esta placa que también habíamos visto ayer? No la habíamos analizado, yo lo había mencionado nomás. Pero fíjense, son dos trans que se meten en un certamen de moda o algo más o menos así, de reina de la vendimia, una cosa que se hace en Argentina, ¿no? Y la bajada de línea es: Victoria Martínez y Paula Espinelo decidieron enfrentar los prejuicios y buscarán quedarse con la corona de Guaymallén. Acá hay un enmarcado clarísimo, o sea, son víctimas, han sido oprimidas estas chicas trans, pero han enfrentado los prejuicios y ahora tratan de ganar el certamen de mujeres bellas, ¿no? Las noticias se enmarcan. Y al enmarcarse nos bajan una forma de mirar las cosas. No hay información objetiva. Siempre la información está mediada por un marco a través del cual nosotros miramos esa realidad. Próxima. Fíjense esto. Este es el diario de izquierda paradigmático de Argentina, página 12. Los antiderechos están en campaña. ¿Quiénes son los antiderechos? ¿Se usa esa expresión acá ya? ¿Sí? Los pro vida. Claro, ellos no van a llamarnos a nosotros, los pro aborto no van a decir los pro vida, porque si nosotros somos los pro vida, ¿qué son ellos? Los pro muerte. Entonces se han inventado una palabrita muy interesante que es los antiderechos. Y la están repitiendo y repitiendo y repitiendo en la Argentina, si no acá también, para arrebatarnos a nosotros ese nombre tan hermoso que tenemos, que es el de estar a favor de la vida, de ser pro vidas. Entonces, ¿ahora qué somos? Antiderechos. Cuando la realidad es que nosotros somos los que verdaderamente defendemos los derechos humanos, porque no puede haber lógicamente ningún derecho en aquel que está muerto. El derecho a la vida es el primer derecho por una razón totalmente lógica, que es que un muerto no tiene derecho a nada. Quienes tenemos derechos somos los seres humanos vivientes, los que estamos con vida. Luego, aquellos que defendemos la vida desde la concepción somos aquellos que defendemos realmente los derechos humanos, el primer derecho humano sin el cual ningún otro derecho humano tiene ningún tipo de sentido. Y fíjense acá dónde está el enmarcado además. El enmarcado está en la fotografía. A ver si alguien, porque vamos a hacer así, ida y vuelta, que esto no sea un monólogo. ¿Por qué ustedes piensan que se escogió esta fotografía para ilustrar la nota? A ver, alguien que se anime.
A ver, ahí está. Fuerte. Por la abuelita. ¿Alguien más? Por el bebé de plástico. Muy bien. Excelente. Miren, una señora mayor, otra señora mayor, otra señora mayor, un señor mayor. La foto es perfecta. Porque ¿qué es lo que te ilustra? Ahí está. La idea es, la generación que defiende la vida es una generación que ya se está yendo. Porque son los antiderechos que se han quedado en el pasado. Y si no, mira la foto. Y además nosotros tenemos un problema con nuestras simbologías muchas veces y no nos damos cuenta que hay símbolos que son fáciles de ridiculizar. Por ejemplo, el muñeco. A esta señora evidentemente ha ido con muy buena intención, con un bebé de plástico, pero digamos que se puede convertir muy fácilmente en el hazmerreír de los medios de comunicación y de las redes sociales. Entonces tenemos que, por más que a nosotros nos parezca algo muy tierno, evaluar políticamente qué tipo de simbología vamos a usar, porque si no, en Argentina ya este tipo de señoras las han denominado las locas de los bebitos, claro, porque aparecen con muñecos, ¿no? Entonces hay que empezar a cambiar la simbología. Vamos a la próxima, por favor. Sex Education, una serie de Netflix. No sé si alguien la conoce. Es una serie que se está poniendo muy de moda entre la juventud, donde los pro aborto y los homosexuales son tremendamente cool. Son los lindos, los exitosos, los simpáticos, los que tienen lo mejor en la vida, los que tienen futuro por delante. ¿Y los pro vida quiénes son? Están caracterizados como los típicos nerds. Y son tan tontos los pro vida en la serie, por ejemplo, que para no perder la virginidad mantienen relaciones anales. Para que ustedes se den una idea. Y entonces, claro, y la serie, en uno de sus capítulos, cuenta la historia de una chica que quedó embarazada y es adolescente y aparece el héroe de la historia, que ¿cómo se llama? Planned Parenthood. Entonces la chica puede recuperar todo lo bella que es, todo lo exitosa que puede ser, puede recuperar su vida yendo a Planned Parenthood. Planned Parenthood aparece, obviamente, en una situación, una especie de Rambo en Vietnam, ¿no? Algo más o menos así. Vamos a la próxima, por favor. Más enmarcados. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. Esto pasó en Canadá. Este señor ahora dice que tiene 6 años, que es una nena y fue adoptado por estos dos señores de la foto. Yo personalmente no sé cuál de los tres estará más loco, pero lo que sí estoy seguro es que este titular es completamente ideológico. ¿Por qué razón? Porque acá no se transformó nadie y tampoco tiene de increíble un señor que evidentemente tiene un problema psiquiátrico. Pero acá la cosa es decirnos, mira qué fantástico. Es decir, la autopercepción puede no solamente modificar el género, sino también la edad. Y eso es algo que ya se está viendo en algunas partes donde esta ideología avanza más. Vamos a la próxima. La pedofilia es una orientación sexual como la heterosexualidad o la homosexualidad. Vamos a la próxima. Estamos viendo ejemplos de cómo la prensa... Miren este, de New York Times, La pedofilia es un desorden, no es un crimen. Ahora, el enmarcado está sobre todo en el dibujo. Fíjense el tamaño del dibujo, de la ilustración. Díganme qué es lo primero que ven cuando ven esta ilustración. De a uno, a ver, alguien que levante la mano y que me diga qué ve. Sí. Un hombre sufriendo, excelente. Por ahí había otro, Dinko. Un hombre sufriendo. Niños, en el fondo. ¿Un abuso ves? Un abuso. Bueno, ustedes saben que yo no veía un abuso y hubo una licenciada en Bellas Artes que una vez me dijo, esto está representando de hecho una relación sexual. Ese enriedo del cuerpo está representando una situación sexual. Yo no me daba cuenta, pero hay mucha gente que lo ve de esa forma. Ahora, les cambio la pregunta. ¿Qué siente el señor que me dijeron recién está sufriendo? ¿Qué otra cosa ven ustedes que siente? ¿Vergüenza? ¿Miedo? ¿Lucha?
está reprimido, yo lo veo nervioso, está sudando, fíjense que está como casi llorando, con miedo, es un crimen. Ahora, ¿qué sienten los niños? Cuesta más, ¿no? ¿Saben por qué cuesta más pensar en qué sienten los niños? Hay algo que les falta a los niños en el dibujo. ¿Qué les falta? Rostro. Ese es el punto. Los niños no tienen rostro porque el rostro es el vehículo de la empatía. Nosotros podemos empatizar en la medida en que vemos un rostro. ¿Por qué se piensan ustedes que cuando discutimos el aborto en los medios de comunicación o en el escenario público de la política no nos permiten bajo ninguna circunstancia mostrar un video de un aborto? El aborto es el único producto del mercado que no se puede mostrar antes de comprarlo. Es increíble, ¿no? ¿Por qué no se puede mostrar? Porque si le ponemos rostro a la víctima, vamos a empatizar con la víctima. Uno de los mandatos que tienen las enfermedades de Planned Parenthood es no hablar de esa cosa, ni siquiera en términos del feto. Bajo ninguna circunstancia se puede humanizar, lo que hay que hacer es cosificar. Por eso es que se habla de la bolsa de células o del saco de células. Se los pongo con otro ejemplo. Vamos por la ruta y de golpe, ¡pum!, nos llevamos puesto un perro. Se nos cruzó un perro, lo reventamos al perro. Hay gente, hay dos cosas por hacer. Hay gente que dice, uy, pobre perro, y sigue de largo. Y hay gente que dice, uy, pobre perro, bueno, lo voy a sacar de la ruta. Ustedes saben que lo curioso es que las personas que hacen esto último, cuando se bajan del auto y van y ven el rostro del perro, reciben un shock psicológico mucho más fuerte que el que recibieron en el preciso momento de haber impactado al perro. Porque la empatía se adquiere a través del rostro. Acá este dibujo no está establecido de esta forma de manera arbitraria. Está totalmente calculado porque en la batalla cultural hay estrategias y hay tácticas. No hay cuestiones azarosas. Acá lo que se propone es una empatía dirigida hacia el pedófilo y no hacia sus potenciales víctimas. Y si no me creen, después busquen la nota por Google con ese título y léanla. Y van a ver que es toda una nota lacrimógena porque qué pobre gente que son los pedófilos, tenemos que comprenderlos, están sufriendo, están marginados. Ellos, aman en una forma que no debería amarse a los niños todavía, pero están sufriendo y tenemos que empatizar con ellos, no con estos de acá arriba. Próxima. ¿Ves? O sea, tenemos que aprender a hacer estos análisis. Tenemos que aprender a analizar críticamente. Este me encanta. Este es de Clarín, Argentina, el diario más importante de mi país. Confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en 2011 y 4 años después se casó con ella. Ahora, ¿dónde está? A ver, está clarísimo dónde está el enmarcado ideológico. O sea, esto no es un matrimonio, acá no hay sexo mental, acá en todo caso, habrá una señora que está sufriendo algún tipo de trastorno psiquiátrico y no mucho más que ello. Pero si ustedes leen la nota, y los invito a buscarla, van a encontrar que nada de esto que yo acabo de decir es cierto. Esto no es un problema psiquiátrico, esto no es siquiera un problema psicológico, esto es una orientación sexual. ¿Alguien sabe cómo se llama esta orientación sexual? Ahí está, objetofilia. O sea que si yo digo que esto no es un matrimonio, ¿qué soy yo? ¿Un objetofóbico? Vamos a la próxima. Medios digitales. Acabamos de hacer un salpicado así para ver cómo nos influyen los medios tradicionales. Medios digitales, próxima. Hemos vivido en las últimas décadas una revolución comunicativa, una revolución sin precedentes, quizás más revolucionaria, valga la redundancia, que la propia revolución industrial. En el año 1995 había 40 millones de usuarios de Internet en el mundo. Ups. En el año 2008,
1.400 millones de usuarios de Internet en el mundo y hoy hay más de 3.500 millones de usuarios de Internet en el mundo. Hoy Internet es un campo de lucha cultural que está abierto a todos en la medida en que todos podemos hacer algo en Internet. Y hoy consumimos más Internet que medios tradicionales. Entonces la gran pregunta, yendo a la próxima diapositiva, es, vamos a la próxima, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué usan ustedes? ¿Qué saben usar ustedes? Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Por ejemplo, ¿quién tiene Twitter? Levante la mano quién tiene Twitter. Bueno, somos pocos, ¿eh? Estamos hablando de... ¿Cuánta gente hay acá? 2.000 personas. Y han levantado la mano 100 personas. 5%, ¿no? ¿5? Soy malo para las matemáticas, pero... ¿Sí? Es poco. Si nosotros queremos dar esta lucha cultural, necesitamos meternos en el campo de la lucha cultural. Y este es el campo más profundo. Y este es el campo de más fácil acceso. Te lleva un ratito abrirte una cuenta. De hecho, hoy nosotros tendríamos que ser tendencia en Twitter en este mismo momento. Por ejemplo, las personas que tienen Twitter, les invito a comprometerse en lo que queda del día, no sé si ustedes están de acuerdo, ¿sí? Les invito a comprometerse a estar tuiteando permanentemente con un hashtag que sea Salvemos a la Familia. ¿Por qué razón? Porque en Twitter se hace un listado de los temas del día a partir del hashtag que uno utiliza. Cantidad de tweets con un mismo hashtag sobre tiempo. Esa es la ecuación. Cuantos más tweets estén saliendo con un mismo hashtag en un periodo corto de tiempo, ese tema sube. Y si nosotros podemos imponer como tendencia en el Perú hoy, Salvemos a la Familia, este congreso no va a ser para 2.000 personas, sino que va a ser para muchos miles de personas, para miles de personas que no están acá. Esa es la forma de pensar la batalla cultural. Tenemos que ser ingeniosos. Entonces, por favor, de verdad se los pido, los que tienen Twitter y los que no tienen Twitter, ármense un Twitter. Es aburrido, a mí sinceramente me gustan más otras, pero esta está siendo indexada permanentemente ¿por quién? Por los medios tradicionales que establecen su agenda a partir de las discusiones que se generan en Twitter últimamente. Entonces, si ustedes tienen Twitter, utilicen hashtag Salvemos a la Familia y comenten cosas que están escuchando ahora, saquen fotos, suban las fotos, pongan videos, pongan sus opiniones, sus comentarios, todos con el mismo hashtag durante todo el día. A ver si lo podemos. Miren, si acá tuviéramos 300 personas con Twitter, ese hashtag se puede instalar ya mismo. Eso habla del compromiso que nosotros tenemos que tener con esta lucha. Y el compromiso también es digital, porque hay un mundo digital que se ha estructurado en los últimos años y del cual no podemos estar al margen, porque también es real. No se piensen que el mundo digital es irreal, si está ahí. Es otro tipo de mundo. Y nosotros tenemos que tener los pies en los dos mundos. Próxima. Un ejemplo más, YouTube. En cada minuto en YouTube se suben 300 horas de video. Cada minuto se suben 300 horas de video. Se ven 3.25 mil millones de horas de video al mes. En promedio hay 1 billón, o sea, 1.000 millones de visualizaciones de video en celulares al día. ¿Qué hacemos nosotros que no tenemos nuestros propios canales? ¿Qué hacemos nosotros que no estamos difundiendo contenido relevante en una maquinaria tan poderosa como es YouTube? YouTube no solamente es para ver, nos permite producir. Si nosotros solamente vemos, somos sujetos pasivos. Tenemos que ser sujetos activos. Vamos a la próxima. La farándula. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, otro agente de batalla cultural es la farándula. ¿Saben qué es la farándula? ¿Se usa acá esa palabra? Farándula, en una palabra, para quien pueda no saber muy bien a qué me refiero, es ese conjunto de personas que canta bien,
actúa bien, o mejor dicho, a veces dicen ellos que cantan bien y dicen que actúan bien porque a veces son un desastre, pero lo importante es que están en la televisión, ¿no? Entonces los miramos y son como nuestros dioses modernos. Entonces todo lo que ellos digan va a ser palabra santa. ¿Por qué? Porque son famosos. Y entonces fulanita, que actúa en la telenovela de la noche y es muy famosa, tiene algo para decirnos sobre el aborto. Y todos estamos escuchando que dice fulanita sobre el aborto. Y habrá mucha gente que dirá, mirá, el aborto resultó ser algo muy bueno porque fulanita dijo que es bueno y fulanita actúa muy bien en la telenovela de la noche. Ustedes se ríen, pero así funcionamos, ¿eh? Así funcionamos. Vamos a ver algunos ejemplos. Próxima. Lali Espósito es la ídola número 1 de las teenagers, de las adolescentes, preadolescentes de Argentina. Ella se montó la campaña mediática del aborto sobre sus hombros el año pasado en el país y figuró cada vez que aparecía en público con el que ustedes ya saben es el pañuelo abortista, el pañuelo verde. Acá están los Grammy Latinos, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el mensaje? El mensaje no es simplemente una chica con un pañuelo verde, porque ella no es una chica más, ella es una chica que impone tendencia. El mensaje acá es, ustedes que me idolatran a mí, que quieren ser tan lindas como yo, quieren ser tan cool como yo, tan exitosas como yo, van a necesitar ser como yo. Y parte de mí es este pañuelo y esta causa. En Argentina tenemos nenas de 11 años, de 10 años, de 9 años, con los pañuelos verdes y no tienen la más remota idea de qué significa un aborto. Pero lo tienen que usar. ¿Por qué? Porque hay que estar a la moda. ¿Y quiénes imponen las modas? La gente de la farándula. Vamos a la próxima. Fíjense que exactamente lo mismo se vive en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto, insisto, tiene cierta coordinación. Ahora bien, no con un pañuelo verde, porque el aborto en Estados Unidos lamentablemente es legal desde el año 73, pero sí con cierta simbología que aparece en los premios Oscar, en las famosas de Hollywood, como lo que estamos viendo en pantalla. Ahí hay un prendedor, que tiene un logo. ¿Alguien sabe de qué es ese logo? Planned Parenthood. Ese es el logo de Planned Parenthood. Hay toda una militancia en este momento de Hollywood a favor de Planned Parenthood porque Donald Trump está desfinanciando a Planned Parenthood. Entonces ha saltado toda la farándula en defensa de esta institución criminal de la cual ya vamos a hablar un poquito más. Vamos a la próxima. ¿Conocen esto? Miley Cyrus, actriz como Hannah Montana en Disney Channel en su época, cantante, pop, la ídola, una de las grandes ídolas, no voy a decir la número 1, pero seguramente está entre las 5 más importantes de las ídolas adolescentes, subió hace muy poquito en su Instagram esta fotografía, donde sale lamiendo un pastel y ese pastel dice, aborto es cuidado de salud. Acá hay un mensaje mucho más profundo que esto que uno puede ver en superficie. La gran pregunta en el fondo es, si el aborto es cuidado de salud, ¿qué es el embarazo? Fuerte, a ver. ¿Una enfermedad? Si el aborto es salud, ¿qué es el embarazo? Una enfermedad. El discurso abortista está girando hacia este sentido. El discurso abortista siempre fue el siguiente. Ok, el aborto es algo muy triste, nadie quiere pasar por un aborto, pero la mujer tiene que decidir sobre su propio cuerpo si abortar o no abortar. Eso es lo que decía el discurso abortista en términos generales. Ahora, el discurso pasa a ser otro. En Estados Unidos se está encaminando hacia esto y por lo tanto se va a encaminar hacia esto en nuestros propios países también porque imitamos todo. Porque ¿qué está haciendo Miley Cyrus? ¿O qué representa esto? ¿Qué representa un pastel? Celebración, fiesta. Usamos los pasteles en momentos alegres. Hay todo un colorido rosa pastel, hay una imagen sexy de una mujer que es cool, que es exitosa, que es famosa, que está lamiendo el pastel y que encima nos dice que el aborto es salud. Acá hay un cambio discursivo enorme. El aborto ya no es un drama que quedará en la elección de la mujer, sino que el aborto es aquello que le devuelve la salud perdida a esa mujer que ha perdido su salud por estar embarazada.
y que ahora puede celebrar porque ha asesinado a su hijo y se ha realizado como ser independiente que es. Se ha liberado de las cadenas del patriarcado. Ese es el discurso. ¿Quién produjo esta fotografía? Planned Parenthood. No lo digo yo, lo dice Miley Cyrus en el pie de imagen de su propia foto. Próxima. Ya vamos a hablar de Planned Parenthood. Bueno, Scarlett Johansson haciendo un video para Planned Parenthood, de pleno apoyo, obviamente. Vamos a la próxima. Lena de Netflix, otra vez el mismo discurso. Lena ama a Planned Parenthood. Esta es una de las actrices más importantes de Netflix. Entonces, el aborto ya no es tristeza, el aborto es amor. Lena ama a Planned Parenthood. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. ¿Cómo utilizan a la farándula? Fíjense, si la pantalla me acompaña. Florencia de la B, ¿saben quién es? Es un travesti argentino que se metió también a militar, es muy famoso, se metió a militar en la causa abortista el año pasado y dijo públicamente, bueno, antes que nada, no sé qué interés puede tener un travesti en el aborto, pero bueno, en este caso lo tuvo. Flor de la B dice, en nuestro país mueren 54 mujeres por minuto por aborto clandestino. 54 mujeres por minuto mueren en Argentina, según Flor de la B, por aborto clandestino. Vamos a la próxima. Esto que dispara la farándula, próxima. ¿Se puede ir a la próxima? Ahí estamos. Esto que dispara la farándula, fíjense cómo empieza a correr como pólvora. Esa es la función. Ángel de Brito es en Argentina un chimentero, un farandulero del espectáculo que lo siguen 3.1 millones de personas y replica a 3.1 millones de personas. El movimiento que se armó con las actrices es muy fuerte, mueren 54 mujeres por minuto, dice Florencia de la B. La versión de espectáculos del diario más importante de Argentina replica 54 mujeres por minuto por aborto clandestino, mueren en la Argentina, bla, bla, bla. Vamos a la próxima porque nadie en general se va a tomar el trabajo de hacer algo tan simple como una cuenta matemática. 54 mujeres por 60 minutos que tienen una hora, por 24 horas que tiene un día, por 365 días que tiene un año, nos da que por año se mueren más de 28 millones de mujeres en la Argentina. El gran problema es que no tenemos 28 millones de mujeres siquiera para matar. Pero ¿cuánta gente se engañó? Digo, ¿cuánta gente realmente dijo, qué bárbaro? Claro, el problema no es el cáncer de mama, 6.000 mujeres por año. El problema es el aborto, 54 por minuto. ¿Y quién lo dijo? Bueno, Flor de la B, que debe haber sido cierto si Florencia de la B sale en la televisión. Vamos a la próxima, por favor. Ustedes saben, para los amigos de México, que hay varios amigos de México. En Mérida... en Yucatán, ¿no? O es Mérida. En Mérida no se aprobó el matrimonio LGBT. ¿Y qué hizo el Estado? Inmediatamente después, casi al día siguiente, contrató a Ricky Martin y a una serie de faranduleros internacionales para hacer un congreso. Supuestamente era un show gratuito de música en donde la música era el anzuelo, la carnada. La música era la carnada. Era el sonajero para tontos. Y los tontos llegaron. Y Ricky Martin cantó su música, pero habló de lo que tenía que hablar y para lo cual se le había pagado. Hablar de que se necesita en Mérida matrimonio homosexual. Próxima, porque además de Ricky Martin, también se le pagó a Diego Luna. Diego Luna insta al Congreso de Yucatán a que apruebe el matrimonio igualitario. Cuando ellos fracasan, traen a la farándula y nosotros como tontos nos dejamos llevar por la farándula. Vamos a la próxima. Bueno, llevaron a otros más, Joy Huerta y no sé qué otra lacra farandulera haciendo obviamente su espectáculo en favor del matrimonio homosexual y cobrando para hacer eso, obviamente. ¿De quién cobraron? Del pueblo de Yucatán que paga sus impuestos. Vamos a la próxima, por favor. Espiral del silencio. Nosotros estamos sumergidos en una espiral del silencio. ¿Qué es una espiral del silencio? Es una condición
política o psicosocial que se define de la siguiente forma. Vamos a la próxima. Estamos con un problema grave, me parece, de pantalla, ¿no? Digo, yo no tengo ningún problema porque yo la presentación me la sé, pero por ahí con el público. ¿Qué es una espiral del silencio? Una espiral del silencio es una situación en la cual nosotros nos percibimos como parte de una minoría y al percibirnos como minoritarios nos autosilenciamos. Es una condición psicológica social, ¿eh? No es algo que nosotros escojamos, es parte de la naturaleza humana. Cuando nosotros percibimos que nuestra opinión es parte de lo que nosotros percibimos como una opinión minoritaria, tendemos a autocensurarnos. Si yo estoy en contra del aborto y yo percibo que hay una minoría despreciable que comparte mi opinión, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a ir a contar mi opinión en la universidad? ¿Voy a contar mi opinión en el colegio? ¿Voy a hablar de lo que yo pienso con mis amigos? Evidentemente no, me voy a quedar callado e incluso si no, fingir que tengo otra opinión. Al revés, si yo percibo que mi opinión es parte de una mayoría, yo voy a gritar esa opinión. Esto es interesante porque nos habla a las claras de cómo los medios de comunicación están interfiriendo en la percepción de dónde están las minorías y dónde están las mayorías. Pero antes, déjenme contarles en la próxima placa que esto responde a la condición de animal de manada que el hombre es. Nosotros somos animales de manada. Y ahora sí la pantalla me puede complicar porque me hace falta que la vean realmente. Les voy comentando. Solomon Asch fue un psicólogo social que hizo un experimento para encontrar de qué manera el grupo condiciona nuestras opiniones. Entonces Solomon Asch, síganme con esto porque es muy interesante y muy importante. Solomon Asch reunió muchos grupos, pero cada grupo tenía 8 personas. De esas 8 personas, 7 eran sus cómplices. Una era la verdadera rata de laboratorio a la cual Solomon Asch iba a investigar en su opinión. Entonces, ¿qué hacía Solomon Asch? Ponía a los 8 frente a 2 placas, como las que ustedes no están pudiendo ver en pantalla en verdad. La placa izquierda, cuando se vaya eso negro, mírenla rápido, por favor. Porque necesito que vean las longitudes de las líneas. Ese es el problema. Ahí está, rápido, rápido. La de la izquierda, ¿ah? ¿Y cuál es la consigna? Diga usted cuál de las 3 líneas A, B o C se parece más a la línea de la izquierda y se me fue la pantalla. Bien, C. Todos saben que es C. C es exactamente igual que la línea que nos aparece aislada en la placa de la izquierda. La respuesta correcta para quien no llegó a ver es C, y es evidente. Entonces el chiste no era preguntarle a todo el grupo al mismo tiempo como yo se los pregunté a ustedes. Lo que hacía Solomon Asch era poner 7 cómplices antes del octavo, siendo el octavo la verdadera rata de laboratorio del experimento. Entonces los 7 estaban instruidos para dar a propósito una respuesta incorrecta. Decían, no, mirá, la línea que más se corresponde con la de la izquierda es B. B es idéntica a la línea de la izquierda. Venía el segundo y el segundo decía, sí, la verdad es que B es igual que la línea de la izquierda, ¿no te das cuenta? Es exactamente la misma. Venía el tercero y decía, y la verdad es que hay que ser muy tonto para no darte cuenta que B es igual que la línea de la izquierda. Y el quinto habrá dicho, hay que ser muy homofóbico para no darte cuenta que B es igual que la línea de la izquierda, ¿no? Y así sucesivamente. Y llegaba el octavo. Y el octavo, ¿qué piensan ustedes que decía? En el 80% de los casos decía B, en algo totalmente evidente. Con lo cual la conclusión del experimento fue significativa. Es decir, estamos dispuestos a sacrificar lo evidente, la verdad. Estamos dispuestos a sacrificar nuestras opiniones, nuestras creencias, por la presión de lo que nosotros percibimos que es la opinión de la mayoría. ¿Quién tiene poder
para incidir en nuestra percepción de dónde están las mayorías y dónde están las minorías? Los medios de comunicación. ¿Cómo lo hacen? Muy simple. Se arman marchas pro vida, marchas pro familia. Y en general los medios no van. Y cuando van, ¿qué hacen? Te sacan la peor foto que te puedan sacar. En el espacio donde más dispersada esté la gente, ahí van y te sacan la foto. Y buscan además a las señoras mayores para sacarles las fotos. Armen ustedes una marcha LGBT, feminista o pro aborto. Aunque sean 5, van a tener más periodistas que los 5 que ustedes son. Y les van a sacar las fotos de todos los ángulos para que parezca una cosa increíble. Síganme los que no me siguen, los invito a que me sigan en las redes sociales porque yo siempre subo muchas cuestiones de cómo engañan los medios en estos sentidos. Y tengo muchos ejemplos subidos en internet donde con una toma desde arriba se ve que son 20 y la toma que el diario publicó parece que fuese una columna de millones. Pero alguien los enfocó desde un edificio y eran 20. Si nosotros nos dejamos guiar por la percepción de la mayoría que construye el medio de comunicación, nos vamos a sentir una minoría. Y si nos sentimos una minoría, ¿qué vamos a hacer? Según la espiral del silencio, nos callamos la boca, nos autocensuramos. No hace falta que alguien venga a censurarnos, nosotros mismos nos censuramos. Próxima. Y entonces, ¿cuál es el efecto de todo esto? Lo que ven en pantalla. Lo que les comenté recién, nenas de 9 años, 10 años, 11 años, militando para este tipo de causas porque perciben que las mayorías están ahí y que ellos tienen que ser parte de las tendencias. Próxima. Los movimientos sociales. Vamos a dejar esta placa acá porque la gran pregunta que yo tengo para hacerles a ustedes, a ver si nos seguimos con esto es, ¿nosotros tenemos movimientos sociales? Hemos dicho que no tenemos farándula, hemos dicho que no tenemos medios de comunicación tradicionales, hemos dicho que tenemos una gran labor en los medios digitales por hacer. Medios sociales, ¿tenemos movimientos sociales? ¿Sí? ¿Cuáles se les ocurren? Ahí va, con mis hijos no te metas es uno. Y salvemos a la familia. Salvemos las 2 vidas. Vamos ahora sí a la próxima. Estos son nuestros movimientos sociales hoy. Salvemos las 2 vidas, con mis hijos no te metas. Dentro de lo cual está salvemos a la familia también, obviamente. ¿Cuáles son los movimientos sociales de ellos? La campaña del aborto, el pañuelito verde, el abortismo, el feminismo, y de alguna forma el abortismo es una parte del feminismo, y el lobby LGBT. Nosotros en este campo entonces no estamos tan mal. Digo, tenemos 2 movimientos sociales. Hay que esforzarse para que crezcan. Y para que crezca, el movimiento social necesita gente comprometida. Y necesita estar siempre activo. Vamos a la próxima. Entonces, ¿qué hacer? Un listado de cuestiones prácticas. Vamos a la próxima. ¿Qué hacer en la batalla cultural? Familias, hablar con los hijos. Si usted no le dice a su hijo lo que está pasando, si usted no educa a su hijo, quien va a educar a su hijo es Netflix, es Miley Cyrus, es el Estado. ¿Cómo hablar con el hijo? No me va a dar mucho tiempo para extenderme más. Y tampoco tengo hijos, pero tengo una idea. Yo creo que a los hijos hay que vacunarlos. ¿Cómo funcionan las vacunas? Rápido lo voy a decir. ¿Cómo funcionan las vacunas? ¿Cuál es la lógica de la vacuna? Te inyecto un virus desactivado. Para que cuando el verdadero virus entre, tus anticuerpos estén funcionando. Esa es la lógica de la vacuna. ¿Cómo podemos aplicar la lógica de la vacuna con nuestras familias? Diciendo todo aquello que debemos decir antes que se lo diga el verdadero virus. Nosotros inyectamos un virus desactivado. Hijo, está pasando esto. A vos en el colegio te van a decir esto y esto. Nos anticipamos al virus, pero se lo decimos nosotros. Y le damos ya la respuesta además. Y esto es mentira por esto y esto otro. Y a vos te están atacando. A vos te van a atacar cuando te digan esto. Entonces quizás tu hijo diga, qué loco que se volvió mi padre, ¿por qué me está diciendo estas tonteras? Pero el día en que el virus llegue y que escuche todo eso que el padre le anticipó en el colegio, ¿con quién se va a rebelar el chico? ¿Con el padre
o con el colegio? Con alguien se tiene que rebelar, ¿eh? Los jóvenes se rebelan. Elijamos. ¿Queremos que se rebelen contra lo malo o contra lo bueno? ¿Contra el padre o contra quien lo está adoctrinando? Si no lo vacunan ustedes de alguna manera, entonces se lo van a adoctrinar. Colegios, ejercer presión organizada, armar reuniones de padres, tener comunicación con los padres de los amigos de nuestros hijos, armar grupos de WhatsApp, hablar con los directivos, pedir reuniones con las maestras, controlar los manuales, controlar lo que escribe el niño en el cuaderno, lo que se le dicta en las clases, hacerle un seguimiento. En las universidades, resistir inteligentemente. No hace falta todavía kamikazes. No se inmolen los que están en las universidades. Necesitamos profesionales, no estudiantes crónicos. Y si ustedes se meten duro contra quien les está dando clases, es posible que los tenga como estudiantes crónicos para siempre, ¿eh? Digo, hay una relación de poder de la cual nunca se habla en las universidades, que es del docente hacia el alumno, en la cual si vos le discutís al docente, en ciertos casos te podés terminar quedando con esa materia de por vida. Hay veces en la universidad que uno va a tener que decir cosas en las que no cree, pero lo necesita hacer para poder salir en algún momento de ahí con un título en la mano. Y uno no va a convencer al profesor, nunca, porque al profesor se le está pagando para que lo convenzan a uno. Uno en todo caso debe compartir sus ideas con el resto de la clase en el momento en el cual se pueda hacer. Si no se puede con una materia en particular, será en el patio, en el recreo. No es quedarse callado, es ser inteligente, es resistir con inteligencia. Formación, volver a la lectura. Los videos están excelentes. Son divertidos, tienen soniditos y dibujitos que aparecen. Pero eso es información ya masticada, ya digerida. Nosotros necesitamos digerir nuestra propia formación. Y eso te da el libro. Muchos jóvenes me dicen, a mí me gustan los videos porque leer me aburre. ¿Quién te dijo que leer era para divertirte? Para divertirte anda a jugar al fútbol. Para divertirte anda al cine o anda a tomar una cerveza con un amigo, no sé, anda a bailar. El libro es para formarte. Y si estamos viviendo una batalla cultural, las municiones no son de plomo, las municiones se llaman argumentos. Y los argumentos se forman con lectura. El video es una introducción, el video es un punto de apoyo, el video es una difusión ya digerida de algo. Pero si nosotros queremos tener en claro estas cuestiones, tenemos que poner nuestro esfuerzo y tratar de formarnos constantemente. Si no, ¿cómo vamos a vacunar a nuestros hijos si ni siquiera nosotros tenemos en claro lo que está pasando? Discursos y argumentos seculares. Esta es la parte más antipática de esta charla, por el contexto en el que estamos. Tenemos que asumir que el terreno de la política hoy es un terreno secular. En el terreno de la política, los argumentos basados en la fe, en la Biblia, en Dios, no tienen ningún efecto hoy en día. Son las reglas del juego. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes, en el sentido de tener argumentos sólidos que no necesariamente dependan de la Biblia o de nuestra fe, para que ellos sean aceptables por todas las personas independientemente de sus creencias particulares. Nuestros argumentos deben llegar a todos por igual, independientemente de si creen o no creen en Dios. Les voy a poner algo muy simple, un ejemplo. Supónganse que estoy en un programa de la televisión y me dicen, ¿por qué estás en contra del aborto? Y yo digo, porque la vida empieza desde la concepción, porque Jesús pateó el vientre de María cuando ésta vio a Isabel. Así dice, ¿no? La palabra. Yo mucho de estas cosas no sé. Entonces pido autorización, ¿no? Que me dé más o menos. O ustedes supónganse que al revés. Yo digo, estoy en contra del aborto porque la vida empieza desde la concepción, porque la genética más moderna ha encontrado que existe una independencia del ADN de aquello que ha sido concebido respecto del ADN que caracteriza todo el cuerpo de su madre. Y que desde ese preciso momento empieza la multiplicación celular de un ser humano, porque genoma humano caracteriza la esencia de ese ser,
que empieza una etapa de desarrollo vital que va a terminar con la muerte natural. Evidentemente, este argumento puede ser aceptado por ateos, agnósticos. Entonces, podemos, de alguna forma, hablar de Dios con las palabras de los hombres, de alguna manera, no sé bien cómo ponerlo. Pero podemos dar argumentos sólidos que sean aceptados por todos, independientemente de nuestra fe. Y en estos temas hay que nuclear a todos, porque la política es el arte de acercar a los próximos, no a los idénticos. La política no es el arte de acercar a los idénticos, sino a los similares. Si vos estás a favor de la familia, pero no crees en Dios, no nos tiene que interesar en el fondo, porque está en juego la familia. Luego las discusiones de la fe tendrán lugar en otro espacio, pero con esa persona nos tenemos que dar la mano y luchar juntos. Los mismos entre las iglesias. Ya no importa de si ellos creen en los santos o en las imágenes y nosotros no. Si ellos creen en la Virgen María o nosotros no. Ese no es el punto. El punto es que está en juego la vida, la familia y la libertad como para que nosotros nos dividamos por cosas que no tienen sentido con todo lo que está en juego. Think tanks. Urgen centros de estudios. ¿Qué es think tank? Es un tanque de pensamiento, un modelo norteamericano que impacta mucho sobre la política. Son tanques que piensan, son grupos humanos que están dispuestos las 24 horas para pensar, generar ideas, argumentos, datos. Nosotros no podemos depender para armar nuestros argumentos siempre en función de los datos que nos da el enemigo. ¿Cuánto? A ver, voy a poner un ejemplo. ¿Qué porcentaje de peruanos está en contra del aborto? ¿Tenemos ese dato acá? No, ¿no? Más aún, ¿qué porcentaje de peruanos que está en contra o a favor del aborto pertenecen a las clases bajas? Tampoco lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Porque no son datos que le convenga al abortismo y porque nosotros no tenemos centros de estudios para generar esos datos. ¿Qué hace el abortismo? Habla en el nombre de los pobres. Nosotros queremos aborto para que las pobres no se mueran abortando, mientras las ricas pueden pagarlo. Ese es uno de los clásicos argumentos. Cuando uno hace un estudio sociológico, se va a dar con una cuestión totalmente inversa. Por eso es que estos estudios no aparecen y nosotros no los estamos impulsando tampoco. Uno se va a dar con que la mayor parte de las clases altas están a favor del aborto y la mayor parte de las clases bajas están en contra del aborto, casi en proporciones idénticas, pero inversas. En Argentina, el 75% de la clase alta está a favor del aborto. En Argentina también el 75% de la clase baja está en contra del aborto y sin embargo la clase alta habla en el nombre de la clase baja. Necesitamos producir datos de forma seria con centros de estudios permanentes que no solamente produzcan argumentos e ideas, sino que nos produzcan esa materia prima que se llama dato. Medios. Tenemos que tener una acción organizada en medios digitales, guerra de memes, guerra memética. Tenemos que aprender a usar las redes sociales. Lo que hemos hecho ahora es aprender a usar las redes sociales. Nos organizamos entre varios para hacer un hashtag, un día específico. Tenemos una marcha de Con mis hijos no te metas, tenemos ya que estar pensando qué hashtag se va a usar ese día. ¿A qué hora lo vamos a lanzar? Todo tiene que ser coordinado, nada puede quedar al azar. Movimientos sociales, hay que conectar esfuerzos, no solamente a nivel local y nacional, sino también internacional. Tenemos que lograr una mesa de acuerdo internacional en América Latina entre los líderes de los movimientos sociales pro vida y pro familia para actuar mancomunadamente. Y respecto del estilo, no hay que tenerle miedo a la incorrección política. Hay que volver a tener un sentimiento rebelde por lo que estamos haciendo es rebelarnos contra un establishment muy poderoso y nuestra rebelión va de abajo hacia arriba. Lo nuestro es una revolución, lo de ellos es ingeniería social. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima, por favor. Estado y partidos políticos, la batalla política. Vamos a la próxima. Tengo 25 minutos, voy a avanzarlo mucho más rápido. Fíjense, el Estado está metiéndose y está llevando adelante esta ingeniería social.
Les voy a dar algunos ejemplos. En Argentina ya el Estado tiene un programa de televisión que se llama Todes, que nos quiere reeducar a hablar el lenguaje inclusivo. No sé si ustedes saben qué es esto del lenguaje inclusivo. Básicamente es la idea, la ideología, según la cual uno es buena persona si cambia la O y la A por la E. Entonces yo hoy les dije buenos días a todos, estoy muy contento de estar aquí, gracias a los pastores Aguayo, etcétera. Yo fui muy mala persona, porque solamente me estaba refiriendo, según esta ideología, a los hombres heterosexuales de la sala, porque ni siquiera basta ya con decir hola a todos y a todas. Hoy es todes. Lo que yo tendría que haber dicho es hola a todes, muy buenos días, o muy buenos días, no sé bien. Estoy muy contento de estar aquí, porque de esa forma ustedes van a poderse sentirse todos incluidos y este mundo va a ser un mundo mejor. Vamos a hacer un mundo mejor cambiando la O y la A por la E. Nunca fue tan fácil hacer de este mundo un mundo mejor y nunca fue tan fácil tratar de estúpida a la juventud. Porque realmente hay que ser, y perdón por la palabra, sé que estamos en un marco de amor, etcétera, pero... Gracias por legitimar mis improperios. Digo, hay que ser estúpido realmente para pensar de que uno está mejorando el mundo por usar la E en vez de la O y la A. Nadie se incluye. ¿Querés incluir a gente con el lenguaje? Hacé como la gente que está ahí, que está al mismo tiempo que yo hablo, traduce la conferencia. Claro, pero para hacer lo que ella hace, uno tiene que estudiar mucho tiempo. Uno tiene que dedicarse a eso, uno tiene que esforzarse, dar su vida en eso. Ahora, cambiar la O y la A por la E, no. Y aparte, eso no es algo cool, ¿o no? En cambio, salir por la televisión diciendo hola a todes es algo re cool, es algo fantástico. En serio, cuando la juventud está en el marco de una crisis moral que en algún momento va a explotar y a todo esto le va a salir el tiro por la culata, ¿eh? Vamos a la próxima. Fíjense, en Canadá, por ejemplo, se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. 6 meses de cárcel para aquel que use un pronombre de género equivocado. ¿Qué significa eso? Si yo les digo yo soy Agustín y ustedes me tratan... Perdón, yo soy Agustín, de hecho. Si yo les digo... Es la hora, ustedes saben, la mañana no es mi mejor momento. Claro, si yo les digo yo soy Agustina, ahí está el punto. Yo soy Agustina y ustedes me tratan de él en vez de ella, ustedes están usando un pronombre de género equivocado respecto no de mi realidad, sino de mi autopercepción. Y hemos visto ayer que lo que define nuestra sexualidad para la ideología de género es la autopercepción. Entonces, en Canadá, vos por hacer semejante cosa ya podés tener hasta 6 meses de prisión. ¿Se dan cuenta que la ideología de género no es una invitación amable? No es una propuesta, no es ni siquiera no es un tema ni siquiera abierto a debate, ¿eh? Es una imposición, como se impone a través del Estado, a través de las leyes. Si nosotros no nos metemos en ese terreno, entonces ellos van a seguir legislando de esta forma. Y ya vemos cómo están socavando las libertades individuales, con la excusa de la diversidad, la tolerancia, la pluralidad, que es lo mismo que avasallan con toda su legislación autoritaria. Y mientras tanto nosotros encerrados en los templos y en nuestras casas, pensándonos que la política era algo malo. Quienes han hecho la política han sido quizás personas malas, pero la política es intrínseca a la condición humana. ¿Por qué razón? Porque vivimos en polis, en ciudades. La política es inevitable. Lo que es evitable es la maldad en la política, en la medida en que los buenos nos metamos en política. Ese es el punto. Próximo. Bueno, en Nueva York también hay multas, ya no vas preso, pero hay una multa, si mal no recuerdo, de hasta $150.000 por usar pronombres de género equivocados. Vamos a la próxima. En California la multa va hasta $200.000. Vamos a la próxima. Vamos a seguir más, porque no me va a dar el tiempo. Vamos más. Esto ya seguramente lo... Una pareja cristiana en Oregon
pagará multa de $150.000 por no hacer pastel para boda gay. Esto es una noticia del año 2013. ¿Qué pasó? Bueno, una pareja de homosexuales se va a casar y va a la panadería de unos cristianos. Esas casualidades que tiene la vida, que en verdad no son casuales, sino que estamos viviendo una batalla cultural y hemos dicho que se caracteriza por tener estrategia. Lo que se está buscando acá es generar jurisprudencia para atemorizar a los cristianos en el futuro. Y entonces van los homosexuales, oigan, quiero que ustedes participen de mi boda haciéndome el pastel. Y los cristianos dicen, miren, aquí usted en Oregon se puede casar con una persona de su mismo sexo, pero nosotros, por razones de fe, no queremos ser parte de la boda. Puede ir a buscar cualquier otra panadería de la ciudad. Ellos dicen, no, nosotros queremos que ustedes sean los panaderos. Ustedes queremos que ustedes formen parte de nuestra boda. Pues resulta que nosotros no queremos. Ah, no, entonces voy a ir con papá Estado, que papá Estado es el papá del LGBT, porque sin Estado no hay ideología de género. Es demasiado ridícula la ideología de género para ser aceptada espontáneamente, solamente se acepta con la fuerza. Entonces, le quieren hacer pagar una multa de $150.000 a estos pobres hombres, a los cristianos. Empiezan a apelar, en todas las instancias van perdiendo, y con todo lo costoso que es llevar en Estados Unidos adelante un proceso judicial. Abogados, tramiterío, burocracia. Finalmente llega hasta la Corte Suprema de Justicia, donde finalmente y afortunadamente falla a favor de los cristianos, pero no nos engañemos. ¿Por qué fallan a favor de los cristianos? Porque estamos en la época de Donald Trump. Si hubiésemos estado en la época de Hillary Clinton, quizás estas dos personas terminan presos, ¿ok? Entonces la política es importante. Las variables políticas son importantes para la libertad. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima, por favor. ¿Qué hacen con nosotros? Nos patologizan. Nosotros ya no somos disidentes políticos. Nosotros hoy para el discurso oficial somos enfermos mentales. ¿Qué me dicen a mí por estar en contra de la adopción homosexual, por ejemplo? ¿Cuál es el insulto típico? ¿Qué soy yo por estar en contra de la adopción homosexual? Homofóbico. Vamos a analizar esa palabra 5 segundos. Homofobia vendría a ser, como la propia palabra lo indica, una fobia. ¿La fobia qué es? No es miedo, Tampoco es rechazo. Miedo es que a mí me aparezca una arañita acá y para el malestar de los veganos yo me dé miedo y la aplasto. Y acá tengo toda una manifestación de veganos, ¿no? Que además son abortistas, pero bueno, están muy mal por la arañita que pisé, ¿no? ¿Por qué? Porque me dio miedo, entonces reaccioné y la pisé. Una fobia es que yo veo una arañita allá arriba, en el techo, y yo no pueda seguir dando esta conferencia hasta que no me saquen la araña de allá arriba. Una fobia es una patología psiquiátrica, es un desorden psiquiátrico. No es miedo, es un miedo irracional, conducido por un desorden psiquiátrico. Por eso las fobias se clasifican como desórdenes psiquiátricos en los manuales de psiquiatría. El DSM-5 es el último. Por ejemplo, no aparece la homofobia como una fobia en el manual. ¿Qué es entonces la homofobia? Es una palabrita que muy inteligentemente el lobby ha impuesto para descalificarnos a nosotros en tanto que disidentes políticos. Ya no somos más disidentes políticos, somos enfermos mentales. Porque el que tiene una fobia es un enfermo mental. Nosotros no estamos a favor del lobby LGBT, del matrimonio homosexual, de la adopción homosexual. No somos personas que pensamos distinto. Pensamos de esta forma porque tenemos un problema mental. Y ustedes piensan que yo estoy exagerando cuando digo esto y que solamente estoy analizando la palabra en profundidad y que esto puede ser un ejercicio intelectual sin más. No. Vamos a la próxima. Fíjense por dónde está yendo la cuestión comunicacional. Una enfermedad psicosocial, la homofobia. Los amigos de Costa Rica de aquí seguramente conocen este medio, elpaís.cr. Una enfermedad psicosocial. La homofobia es una enfermedad psicosocial. Vamos a la próxima, vamos con un medio de más relevancia, BBC. Ubican la BBC, uno de los medios más importantes del mundo. ¿Es la homofobia una enfermedad? Titula. Y responde, tras discutir durante siglos si la homosexualidad podría ser considerada una enfermedad, por primera vez demostramos que la verdadera enfermedad que hay que curar es la homofobia. Claro, vos no sos un
No sos una voz habilitada para el debate público, como no sería una voz habilitada para el debate político una persona que padece de un trastorno psiquiátrico serio. No sos para tomarte en serio, porque sos un enfermo mental. Esa es la cuestión que está en el fondo. Fíjense lo que ha pasado en Francia. Vamos a la próxima. Cómo esto, tiene una escalada. En Francia, una ONG LGBT ha lanzado estas pastillas a la farmacia tituladas Homofobiol. Son unas pastillas para curar tu homofobia. A mí ni con una sobredosis me la van a quitar, así que yo no estoy muy preocupado. Homofobiol. Claro, a ver. Esto es ideología. No es que hay un químico atrás de esa pastilla que te modifica el pensamiento. Si lo pudieran hacer ya lo hubieran hecho, pero no lo pueden hacer todavía. Esto es una propaganda política en el sentido de yo voy a la farmacia a buscar a mis típicos medicamentos y me encuentro con homofobiol. Y yo estoy en contra de la adopción homosexual, por ejemplo. Y claro, ¿y qué me está diciendo ese homofobiol? Sos un enfermo mental. Por eso acá encontrás tu cura. Vamos a la próxima. En Italia... Bueno, esta es la ONG AIDS que ha sacado esta campaña. Vamos a la próxima. En Italia el Estado ha financiado esta campaña con las pastillas que ya no se llaman homofobiol allí, sino se llaman de-homofobina. Pero son básicamente lo mismo. Próxima. Vamos a avanzar más rápido porque no voy a tener tiempo. Próxima. De hecho, el tiempo me ha desaparecido de acá. ¿Qué hago? Bueno, si me dan libre puedo seguir, sigo un poquito más. Bueno. Esta agenda avanza creando conflictos artificiales, ¿ok? El motor para ellos es crear conflictos allí donde el conflicto no existe. Algunos ejemplos. México. Para evitar discriminación abren baños mixtos en las escuelas. ¿Sabías, Aaron, de esto? Seguro, ¿no? Claro, o sea, no tenemos problemas educativos, nuestro problema es que los chicos son discriminados cuando tienen que ir a un baño con un muñequito que no tiene falda, los niños y las niñas van a un muñequito que tiene falda. Y eso es una discriminación inaceptable. Entonces necesitamos hacer que los chicos se sientan bien cuando van al colegio. Digo, ¿este conflicto era un conflicto real? No, nunca nadie, pero nadie vivió un conflicto por una situación como meterse a un baño que está identificado por su sexo. De hecho, está identificado por su sexo como un dispositivo de seguridad. Y ya lo vamos a explicar. Porque al mismo tiempo, vamos a la próxima, las mismas feministas que están pidiendo esto, vamos otra más, las mismas feministas que están pidiendo esto en México, piden vagones exclusivos para mujeres en el metro. Fíjense ustedes la esquizofrenia, ¿no? O sea... en el metro queremos un vagón solo para mujeres porque el hombre es un machista, un sexista, un violador en potencia y seguro nos va a querer acosar. Ahora al baño queremos ir todos juntos y de la mano, ¿no? ¿Por qué no se les consulta nunca a las mujeres qué es lo que opinan sobre esto? Fíjense ustedes, ¿no? Los medios hablando en el nombre de las mujeres y las feministas que son minoría entre las mujeres. Argentina es el país más feminista de toda la región. Y se ha hecho una encuesta, por eso los datos importan, hay que generarlos. En Argentina, 7 de cada 10 mujeres no se asume feminista y sin embargo uno ve los medios de comunicación y nos da la impresión que el 100% de las mujeres argentinas son feministas. Porque yo estoy seguro que si se hiciera una encuesta para saber si a las mujeres les resulta atractiva la idea de meterse a un baño en el cual también se meten los hombres, estoy seguro que la respuesta aplastantemente mayoritaria sería no. Me gustaría que ustedes me digan, las mujeres del auditorio, ¿les gusta la idea de meterse a baño junto con hombres? No. ¿Y por qué nunca se les consulta? Y mejor dicho, ¿por qué ustedes dejan que ellas hablen por ustedes? Porque además de ser incómodo, supongo yo que es incómodo, para mí también como hombre sería incómodo. Además es peligroso. ¿Por qué razón? Porque si vos como mujer entrás en un baño que es para mujeres, porque tiene una simbología específica que te indica que es para mujeres, y detrás tuyo ves que se te mete un hombre, sabés que estás en una situación de riesgo. Que te podés, por ejemplo, encerrar en un cubículo, ponerle rápido el seguro, llamar a la policía. Por ejemplo, podés gritar.
Por ejemplo, si tenés un gas pimienta, que sería algo fantástico, se lo echás en la cara. Pero si el baño es mixto, vos no sabés en qué momento estás en una situación de riesgo o no. Y es una invitación a generar esas situaciones de riesgo en el nombre del feminismo y de la liberación de la mujer. Vamos a la próxima, por favor. De hecho, ha pasado. Bueno, fíjense, más sobre conflictos artificiales. Este caso me parece buenísimo. Ciudad de México ha tenido una manifestación feminista que reventó un montón de edificios públicos, privados, autos. Y ustedes sabrán que mujeres del estado de Guerrero, feministas ellas, fueron a acompañar la marcha feminista y viajaron desde Guerrero hasta Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo hay desde una a otra? 4 o 5 horas manejando estas mujeres para llegar a apoyar la marcha feminista en este camioncito que ustedes ven. La cuestión es que la marcha fue tan violenta que las propias feministas les reventaron el camión a las propias feministas de Guerrero. Y entonces me van a hacer que me ría yo, no sean malos. Claro, y bueno, fíjense las caruchas acá, las caras, ¿no? Están todas consternadas sobre su propio camión que ha sido pintado, asesinos, cerdos, no sé, peores creo que dice ahí, anarquía, el símbolo feminista, no sé, cosas del aborto. Les reventaron el camión. Ahora, vamos a la próxima. Afortunadamente, había hombres muy bien dispuestos para arreglarle el camión. Ahora, digamos, los hombres finalmente fueron los que salvaron la situación en la medida en que pudieron arreglar el camión para que se volvieran. Ahora, fíjense, el conflicto artificial, ¿no? Porque estas mujeres marchaban con una consigna, y esa consigna era: los hombres son una basura. Así, como un conjunto, como una totalidad, ¿no? Una totalización de lo masculino, todo es una basura, y después recurriendo a estos pobres tipos tirados en el suelo, cambiándoles las llantas. Vamos a la próxima. Vamos al tercer nivel, el último nivel. Esta es la última parte, no se desesperen. Fuerzas internacionales. Vamos a la próxima. Acá hay intereses demográficos. La ideología de género es un dispositivo de control natal en un mundo que se supone superpoblado, donde la población es sinónimo de poder o de riesgo para otros países. Hay intereses geopolíticos y hay un narcisismo constructivista. No voy a hablar en detalle sobre estos puntos porque se me iría mucho el tema. Vamos a ir a la próxima. Vamos a ver el tema natal. Vamos más, porque no me va a dar tiempo. Margaret Sanger, vamos más. Más. Acá todas estas filminas que estoy pasando tan rápidamente son filminas que muestran cómo hay un interés de control demográfico por parte de la ideología de género. Como Planned Parenthood, por ejemplo, nació como un intento incluso eugenésico por purificar la raza, la genética humana. Antes, en el inicio de Planned Parenthood, vamos atrás, 2 o 3 atrás, por favor. En el inicio de Planned Parenthood, que esta fue la fundadora, una feminista, otra más hacia atrás, otra más atrás, a ver. Adelante. Ahí vamos a dejarlo. No se hablaba sobre el tema de la liberación de la mujer, los derechos sexuales. Se hablaba del aborto como una cuestión eugenésica. ¿Qué significa eugenésico? Significa un intento para mejorar, entre comillas, la genética. Fíjense lo que esta feminista, que fue la fundadora de Planned Parenthood, decía en sus escritos. El control de natalidad es nada más ni nada menos que una ayuda para aligerar en algo el problema de los menos aptos y evitar su descendencia. Suena nazi, ¿no? Si hemos de hacer progresos raciales, este avance para la mujer debe preceder a la maternidad de cada una de ellas. Entonces, y solo entonces, puede que la madre deje de ser una incubadora y se convierta en una madre de hecho. Entonces, solo ella podría transmitir a sus hijos e hijas las cualidades que hacen fuertes a los individuos y, de manera colectiva, una mejor raza. Esto podría haber salido de Mi lucha de Adolfo Hitler, Y sin embargo surge de una de las feministas más afamadas y más reivindicadas por el movimiento feminista, que fue nada más y nada menos que la fundadora de Planned Parenthood. Vamos a la próxima. Su frase estelar era: más niños de los capacitados, menos de los incapacitados. Y cuando uno ve qué pasa, por ejemplo, con los niños con síndrome de Down, en los países donde el aborto más ha avanzado, vamos a encontrarnos que no existen. No existen, ¿por qué? Porque se los mata antes de que nazcan. Vamos a la próxima.
Vamos más, Rockefeller está metido, más porque no me da el tiempo de verdad, más. Fíjense, Lyndon Johnson, $5 invertidos, él estuvo como presidente de los Estados Unidos, o sea, él fue uno de los presidentes de los Estados Unidos durante los 70. $5 invertidos en control natal equivalen a $100 invertidos en crecimiento económico. Vamos a la próxima. Vamos a la... el rápido, vamos atrás, por favor. Atrás. Este señor presidió el Banco Mundial, McNamara, que en el 68 al asumir dijo: el rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de nuestros Estados miembros, que necesitamos hacer una ingeniería demográfica para que no crezca la cantidad de personas que tenemos en este mundo para poder vivir con más riqueza los que ya estamos. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima, no voy a tener tiempo. En el 74 aparece el informe Kissinger, les recomiendo estudiar un poco sobre esto. Es muy interesante porque, en resumidas cuentas, esto fue un informe clasificado para Nixon, para el jefe de la CIA y para el jefe de la AID, USAID en español, donde Kissinger le dice a Nixon: acá hay un problema de seguridad internacional con el crecimiento demográfico de los países del tercer mundo. Más gente en el tercer mundo significa más peligro migratorio hacia los países ricos, significa más contaminación y significa más explotación de los recursos naturales. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos? Bueno, tiene que bajar estas políticas que hoy llamamos de género para controlar esa demografía en el mundo. La ideología de género viene teorizada por la izquierda, pero hay un poder internacional que no es ideológico, sino estrictamente pragmático, que está buscando un control demográfico a partir de la cuestión aborto, feminismo, LGBT, etc. Y todo esto es información que hoy es pública porque se desclasificó en los 90 el informe Kissinger. Vamos a la próxima. Vamos más. Acá están todas las citas, que no importa. Fíjense cómo los organismos internacionales se meten en nuestros países. El año pasado, en el marco de la lucha contra el aborto en la Argentina, la ONU le pidió a la Argentina que se legalizara el aborto en mi país. Cuando uno habla de democracia está hablando del gobierno del pueblo, ¿no? Demos es pueblo en griego, kratia es poder. El poder lo tiene el pueblo. Yo pregunto, ¿la ONU es el pueblo de Argentina? ¿La ONU es el pueblo del Perú, por ejemplo? ¿La ONU es el pueblo de México? No. Ni siquiera sabemos quiénes están en la ONU, seamos sinceros. No nos representan, no los elegimos, no son ni siquiera connacionales. Son burócratas internacionales al servicio de una agenda específica que están queriendo marcar la manera en que nuestros estados, que hace rato han dejado de ser soberanos y democráticos, tienen que conducirse. Vamos a la próxima. Es un atentado directo contra nuestra soberanía nacional. Cuando se rechazó afortunadamente el año pasado el aborto en la Argentina, expertas de la ONU salieron con un comunicado público a decir que lamentaban que se haya perdido esta oportunidad y que había que revisar la situación, etc. Próxima. Fíjense, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ubican. Corte Interamericana de los Derechos Humanos es la Corte de la OEA, la Organización de Estados Americanos. En el año 2018, en una opinión consultiva para Costa Rica, le pide a todos los Estados miembros, que son alrededor de 30, que legalicen matrimonio homosexual, adopción homosexual y leyes de identidad de género. ¿Ustedes saben cuántos jueces integran la Corte Interamericana? ¿Alguien sabe? 7. 7 individuos diciéndole a prácticamente 30 estados supuestamente soberanos que tienen que legislar en materia de género. Esto es democracia en absoluto, esto es tiranía internacional. Vamos a la próxima. Financiamiento. Esos fueron algunos ejemplos, hay cientos de ejemplos. Pero traigo porque si no el tiempo es tirano, ¿no? Financiamiento. Vamos a ver cómo se financia esto. Planned Parenthood, hemos hablado algo de esto. La IPPF. Vamos a la próxima. Fíjense, la IPPF tiene
46.000 clínicas abortistas en el mundo. ¿Saben cuántos McDonald's hay en el mundo? 33.900 McDonald's hay en el mundo. Clínicas abortistas de Planned Parenthood, más de 46.000. Y nos quieren hacer creer que el aborto es gratuito. Y nos quieren hacer creer que el aborto es algo que no deja dinero. El aborto es un negocio multimillonario. Es el negocio de la muerte, es la industria de la muerte. Que tiene un favor, que es que se vende como gratuito. ¿Por qué? Porque al legalizarse, doblemente negocio es. Porque los individuos privados ni siquiera lo están pagando los estados. Ni siquiera van a competir al mercado por matar niños. Los estados ya le están pagando con los impuestos de los ciudadanos la matanza sistemática y el genocidio infantil. Vamos a la próxima. ¿Cuánto cuesta un aborto? Digo, ya que hablamos sobre la gratuidad. Esto te lo dice Planned Parenthood en su propia página. Fíjense, un aborto en el primer trimestre puede costar hasta $1.500. En el primer trimestre, luego más, ¿eh? No es una Big Mac, no es una cajita feliz de McDonald's. Cuesta y lo paga el Estado. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Acá tenemos, bueno, en Argentina se invirtieron $5 millones. Vamos atrás. En México, por ejemplo, donde la cosa está muy fuerte en este momento, la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar recibió en el año 2016 más de $2.300.000. Aquí en Perú hay también, que está PromSex, ¿no? PromSex recibe de Planned Parenthood. Hay varias ONGs que están recibiendo mucho dinero de Planned Parenthood. Vamos a la próxima. Próxima. Fíjense esto, vamos al LGBT, hablamos un poquito de aborto. LGBT. La Fundación LGBTQ Issues tiene su página web que es lgbtfund.org. Ustedes pueden entrar y chequearla. Esta organización, por ejemplo, solamente esta organización maneja un presupuesto cercano a los $200 millones anuales. $200 millones anuales para una fundación LGBT. Vamos a la próxima. Esta misma fundación LGBT en su página web ofrece un trabajo de investigación sobre los recursos globales del LGBT en el mundo para el periodo 2015-2016. Es decir, ellos mismos han dicho cuánta plata ha manejado el LGBT en el mundo. Fíjense los números. Próxima. Los números del LGBT. Entre el año 2013 y el año 2016, más de $950 millones. Sigamos el rastro del dinero para entender por qué estamos donde estamos. Estas cosas no son gratuitas, estas cosas se financian y se financian muy bien. Próxima. Ya me falta poco, ¿eh? Fíjense, acá este mismo informe nos brinda detalladamente quiénes están financiando al LGBT. Es decir, los propios LGBT están diciendo quién los están financiando. Arcus Foundation, Ford Foundation, Open Society Foundation. ¿Saben de quién es Open Society? George Soros. Bueno, en fin, un montón de fundaciones. Fíjense, casi todas son de Estados Unidos, Holanda y Reino Unido. Próxima. Gobiernos están financiando el LGBT. Acá hay un top 10 de los gobiernos que más financian el LGBT. En ese periodo, fíjense las sumas de dinero. Holanda, Suecia, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, el Banco Mundial, Noruega, Finlandia, Canadá. Próxima. 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 Fíjense, ¿se acuerdan que hablábamos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Por qué la Corte Interamericana va a favor del LGBT, el género y todas estas cuestiones? Bueno, veamos quién la financia, ¿quieren? Esto es información pública de la propia Corte. ¿Qué vamos a encontrar acá? Fíjense, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Suiza, Unión Europea, financiando una corte que es nuestra. Instituciones, Freedom House, Arcus. Arcus estaba en el puesto número 1 de las instituciones internacionales que financiaban al LGBT, ¿se acuerdan? Bueno, Arcus financia nuestra propia corte. Google, Fundación Ford, Naciones Unidas. El extranjero financia más nuestras cortes que nuestros propios países. Vamos a la próxima. ¿Cómo entonces van a ir de otra forma? Vamos a la próxima, por favor.
Atrás, atrás. Nuestros propios países, la Corte solamente la financian en un 20%. Los países de América financian a la Corte Interamericana solamente con un 20%. El resto viene de otros lugares que tendrán sus intereses. Próxima. Open Society de George Soros. Financia el LGBT, el feminismo, etc. Vamos a la próxima. Vamos a ver con cuánto. Próxima. En los últimos 30 años, con más de 15 billones de dólares. ¿Qué son 15 billones? 15.000 millones de dólares. 15 y póngale 9 ceros. En 30 años. ¿A dónde ha ido estos 15.000 millones de dólares? Vamos a la próxima. Ellos mismos lo dicen. Esto no son teorías de la conspiración. Esto es estudiar 5 minutos los reportes financieros. ¿Dónde va? Fíjense. Periodismo. Justicia. Información digital. Derechos humanos. Educación, alta educación, nuestras universidades. Gobierno, antidiscriminación, democracia. ¿Qué es esto? ¿Están financiando a quién? ¿A los medios? ¿A las universidades? ¿A los políticos? ¿A nuestros estados? Eso nos están diciendo, en sus propios reportes financieros. Vamos a las próximas. Warren Buffett dona más de 1.200 millones de dólares a la industria del aborto. Próxima. La fundación de Bill y Melinda Gates también está financiando todo lo que políticamente correcto se le llama la planificación familiar, que no es otra cosa que el aborto. Vamos a la próxima. Fíjense esto, qué interesante. La Ford Foundation financia la Universidad de Columbia con más de 27 millones de dólares, según sus propios reportes. Vamos a la próxima. La Universidad de Columbia está financiando a su vez con ese dinero a Transnacionales de la Fe. No sé si saben lo que es. Transnacionales de la Fe es un proyecto periodístico para América Latina para atacar directamente a las iglesias evangélicas. Financiado por la Universidad de Columbia, que es financiado por la Fundación Ford. ¿Desde cuándo? Desde que Bolsonaro ganó. Por eso la política importa. Y ellos saben que importa. Por eso cuando la política empezamos a controlarla nosotros, aparecen estas cosas. Vamos a la próxima. ¿Quiénes forman parte de todo esto? Bueno, por ejemplo, El Tiempo en Colombia, El Faro en El Salvador, Univisión en los Estados Unidos, Honduras. Bueno, aquí, ¿quién? La República. La República está recibiendo dinero de la Universidad de Columbia, que recibe dinero de la Fundación Ford para este tipo de proyectos, cuyo objetivo es atacarlos a ustedes. Próxima. A los católicos, Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Conocen esta ONG? Es brillante, políticamente es brillante. Porque ¿qué le está diciendo a la mujer católica? Podés seguir siendo católica y estar a favor del aborto, porque hay católicas que están por el derecho a decidir que abortar. Y Católicas por el Derecho a Decidir, vamos a la próxima, está financiada por la Fundación Ford con más de 3.600.000 dólares. También está financiada por Planned Parenthood y por la fundación de Bill y Melinda Gates. Vamos a la próxima. Trudeau, el presidente de Canadá, avisó en junio de este año que Canadá por año va a donar 1.400 millones de dólares para las causas del género. Por año. 1.400 millones de dólares para las causas vinculadas con el género por año. Vamos a la próxima. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros frente a esto? Y con esto cierro, Próxima. Ya hemos dicho en batalla cultural, ahora en batalla política. Formación política. ¿Qué significa formación política? Básicamente aprender cómo se juega ese juego que llamamos política. Queremos jugar al ajedrez y ganar al ajedrez. ¿Qué necesitamos primero que nada? Saber cómo se juega el ajedrez. Si yo no sé cómo se mueve el caballo, el alfil, la torre, no puedo ni siquiera pensar en que puedo llegar a ganar alguna vez el ajedrez. El primer paso es aprender a jugar a la política, aprender la lógica de la política. Por eso necesitamos, y esto es una opinión mía, digamos, no quiero involucrar en esto a nadie, pero yo creo que las iglesias tienen que tener un rol formativo político, además de religioso, para sus fieles. Fuerzas internacionales, tenemos que meternos en OEA, en ONU. Fíjense qué interesante lo que pasó en OEA este último año.
fuimos más los pro vida. Yo no estuve, aclaro. No sé, creo que ustedes pueden haber estado. Sí, muy bien, los aguayos han estado. Qué bien, qué grande, Aarón. Ustedes pueden decirlo mucho mejor que yo. A mí me lo han contado. Yo hablo por fuentes, nada más. Pero me han dicho que han sido más los pro vida y los pro familias por primera vez en la historia este año en Medellín que los pro aborto y los pro muerte. Esto es súper interesante. Esta es la última placa, ya mismo cierro. Financiamiento. Buscar empresarios pro vida. Estas cosas necesitan financiarse. No podemos estar con cosas mediocres. Por ejemplo, el congreso que hemos tenido acá es una cosa de lujo. Es algo fantástico. Todo lo que nosotros tenemos que hacer tiene que ser grande, de calidad, atraer a la gente. Y para eso hace falta empresarios que ayuden. Estado y políticos. Hay que pedir audiencias con los políticos. Hay que asediarlos con mensajes públicos y privados. Enviarles cartas, enviarles mails. Atormentarlos por Twitter, por Facebook. Seguirles el paso. Saber quiénes son, quiénes están con nosotros, quiénes están en contra de nosotros, quiénes están en el medio, quiénes no tienen todavía una posición clara. Tenemos una labor específica para con cada uno de ellos y hay que hacerlo de forma articulada y organizada. Compromiso militante. ¿Qué significa esto? Lo siguiente, el sábado tenemos una marcha con mis hijos no te metas, supónganse, ¿no? Es un ejemplo. Uy, el sábado justo, uy, no, yo quedé en ir al cine con mi novia. No, yo había arreglado ir a tomar una cerveza con mi mejor amigo. ¿Qué significa compromiso militante? Que estas causas tienen que estar entre todas tus prioridades el número 1. Dejá el cine para otro día, el cine va a seguir ahí. Dejá la cerveza para otro día, el bar va a seguir ahí. Tu mejor amigo va a seguir ahí, tu novia va a seguir ahí. Y si no siguen ahí, cámbialos porque no son buenos amigos ni buenas novias. Básicamente. Pero el compromiso militante número 1. ¿Por qué razón? Porque la marcha se hace una vez. ¿Y qué importa que yo vaya? No, ¿cómo que importa? Si la fuerza que nosotros tenemos ya hemos visto dónde no está. No tenemos dinero, no tenemos organizaciones internacionales de nuestro lado, no tenemos estas grandes ONG, no tenemos medios tradicionales, no tenemos las universidades, no tenemos la farándula, no tenemos los colegios. ¿Qué tenemos? Algo que se llama cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo para la política? A ver quién me lo dice. Votos. ¿Cuánto vale un cuerpo en la política? Un voto. Pregunta clave ahora, a ver. ¿Un voto puede cambiar una elección? Se los dije. No. Por eso hace falta formación política. No. ¿Cuántos peruanos votan en una elección? 24 millones. ¿Cuánto vale su voto individual? 1 dividido 24 millones. ¿Vale algo eso? Simbólicamente. Obviamente el acto democrático a todos nos gusta y debemos hacerlo como ciudadanos. Pero nuestro voto individual no va a cambiar nada. El resultado, si no voy o voy, va a ser el mismo. Hay que ir, evidentemente. Pero el peso del voto no se da a nivel individual. El peso del voto se da a nivel colectivo. Los votos tienen que ser articulados en un proyecto claro, conciso, con fuerza, que le exprese al político por dónde pasa la opinión pública, porque si no el político se rige por la opinión publicada, que es la que distorsiona la percepción sobre dónde están las mayorías y las minorías. ¿Y qué busca un político para ganar ese juego que se llama la política electoral? Votos. Un voto es un gol. ¿Y nosotros tenemos votos para ofrecer? Si no tenemos. El problema es que no los mostramos. ¿Qué hacemos en las marchas? Mostramos nuestro poder político. Y nuestro poder político es una función de la cantidad de gente que podemos poner en la marcha. Y nuestra marcha tiene que ser política. Y ser política no significa que me tengo que ir a alistar a un partido político, a afiliar. Significa que mi consigna debe ser dirigida al político, al Estado. No podemos simplemente salir a celebrar la vida. Hay que celebrar la vida y hay que denunciar a los que atentan contra la vida. Y hay que decirle al político claramente, con aborto no te voto.
por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, nosotros tenemos un poder político enorme, que no vale nada porque no sabemos utilizarlo. Hay que saber utilizarlo, hay que mostrarlo públicamente y para eso hay que comprometerse políticamente con lo que tenemos en este momento, que son movimientos sociales, que ojalá en algún momento puedan ser partidos políticos. Ojalá. ¿Para qué? Para impactar en la opinión pública, que es aquello en lo cual los políticos se fijan a la hora de elaborar sus propuestas y sus discursos. Un político que va contra la opinión pública es un político que no sabe jugar a la política. Si nosotros no marcamos la cancha de la opinión pública en las calles, que es donde la opinión se resuelve, no acá adentro, en las calles, si nosotros no marcamos, la va a marcar la República con el dinero de la Fundación Ford. Les agradezco muchísimo el tiempo, los dejo libres, espero que haya servido esto. Gracias, Agustín, gracias por ilustrarnos una vez más. Agustín ha traído su libro y va a estar ahora mismo firmando afuera en la sección de libros. Y yo, por favor, os recomiendo de que compren este libro. Pero no solo para ustedes, compren también para otras personas. Este libro, tristemente, no está disponible en cualquier lugar. Hay muchas librerías que no quieren publicarlo. Hay muchas librerías que no lo quieren distribuir. Yo vivo en España, viví en España y este libro cuesta conseguirlo. No hay librerías que lo vendan. Para mí fue una felicidad ver este libro hoy en el estante. Por tanto, os recomiendo que por favor